Buenas a todos y a todas, soy Víctor, ya me conocéis, y hoy estamos aquí con Marta, que sin que os dé yo mucha más información, dejo que se presente, que nos diga quién es, a qué organización pertenece, cuál es su rol, etcétera, y luego ya pasaremos con la entrevista. Pues nada, muchísimas gracias, Víctor, y muchísimas gracias, Éticos, aquí de nuevo con vosotros. Y digo de nuevo porque evidentemente somos compañeros de viaje, ¿no? En la comunidad Bicorp. Eso nos une y nos une muchas otras cosas. Y encantada hoy de estar aquí para hablar de nuevo de talento, de personas, de cultura y de todo lo que tienes preparado, ¿no? Para que participemos y, bueno, daros las gracias y la enhorabuena por la iniciativa. Pues yo soy Marta González Moro, soy socia fundadora de 21 gramos, impulsora del movimiento Marcas con Valores y editora de la revista Igloo Magazine, ¿no? de Lifestyle Consciente. Y bueno, llevo 16 años, ya va a hacer 16 años con 21 gramos, que somos una consultora especializada en sostenibilidad, ¿no? El otro día me decía una compañera, pero vosotros hacéis todo sostenibilidad, y digo yo, todo no, solo sostenibilidad. Que en estos 15 años, bueno, pues es una trayectoria muy larga y cuando hablamos de sostenibilidad, desde luego yo creo que es lo que conecta, ¿no? Hablamos de personas, hablamos de cultura, hablamos de talento y yo creo que por ahí hoy vamos a poder tener y compartir una conversación al respecto, si te parece, Víctor. Totalmente, totalmente. Y sí que es verdad que la sostenibilidad es un tema que hoy en día, sobre todo, está mucho en boca de la Mm. gente. Totalmente. Vale, pues empecemos con lo primero. No queremos empezar por una pregunta básica de examen que decimos, que es que en este caso tú nos des tu punto de vista y nos digas qué entiendes tú por cultura organizacional. ¿Qué Mm. concepto tienes tú en mente? Luego ya desarrollaremos un poco más. Vale, yo hoy no quiero ser muy dogmática ni tirar de literatura académica, etcétera. Entonces, incluso pido disculpas anticipadas, ¿no? De los que sean sociólogos o los que sean sociólogos de organización o lo que podéis tener también esa parte de rigor tan necesaria, ¿no? Para poder analizar cosas muy serias y aspectos tan transversales y tan críticos en lo que es la gestión empresarial e incluso en lo que nosotros venimos también defendiendo e impulsando, que es la gestión empresarial del siglo XXI, ¿no? De la organización que es capaz de acometer esos retos que tenemos todos por delante, ¿no? Pero cuando hablamos así de cultura y por intentar simplificarlo, pero también ayudar a entender e impulsar el cómo entendemos nosotros también la cultura, para mí la cultura organizacional es el despliegue de la actitud que está vinculada al propósito de las organizaciones. Se habla muchísimo de propósito, se habla tanto que a veces caemos en un despropósito, ¿no? Porque cuando solo dejamos el propósito de manera declarativa o que quede muy bien, ¿no? Escrito en el manual de la marca o en la página web, un propósito no sirve de nada, ¿no? Ese por qué no va a llevar a ningún sitio si no se vive, ¿no? Entonces, para mí la cultura organizacional es vivir a través de la actitud y del entregable lo que somos, que puede ser evidentemente de estar definido en un propósito empresarial, pero sobre todo tiene que estar vivido y convivido entre todas las personas que conforman la organización, que no son solo los empleados. Ujú. No, total, está claro que el impacto es tanto hacia adentro como también hacia afuera. De eso, ese es el poder positivo que tienen las organizaciones. Totalmente de acuerdo. Mm. Entonces, ahora que ya nos has dado esta explicación, ¿nos puedes decir ahora muy brevemente cómo entendéis esta cultura dentro de 21 gramos? O mejor dicho, si ahora mismo te digo, dime rápidamente en una frase o en un eslogan, ¿cómo definiríais vuestra cultura? ¿Qué me dirías? Bueno, pues nuestra cultura es la actitud que desplegamos todos los días en querer hacer realidad nuestro propósito. Y nuestro propósito, fíjate, nosotros hemos decidido no tener un propósito único, sino Mm, compartir un propósito común, que es el de Bicor. Nosotros hemos hecho ¿vale? nuestro el propósito de Bicor, que es también lo que nos une con vosotros, ¿no? Que es Sí. creemos en otra manera de hacer el negocio. We believe in another way of doing business, ¿no? Que es un poco el propósito de las empresas que estamos en Bicor. Por supuesto, la interdependencia, ¿no? Pero conociendo ese movimiento en el que creemos que desde la empresa se puede impulsar un nuevo modelo de economía, de sociedad, de cultura, en el que pongamos en el centro a las personas y convivamos en equilibrio con los recursos que estamos, bueno, los recursos del planeta, ¿no? La salud del planeta con la salud de las personas y la salud de la sociedad, ¿no? Ese repensar el sistema. Lo explico Ujú. de manera muy larga, pero es muy sencillo, ¿no? Es Sí. creer que es posible otra manera de hacer el sistema económico principalmente y activarnos para que ello sea posible, ¿no? Sí. Hay un punto
en que nuestro producto o servicio también nos condiciona muchísimo, porque 21 gramos somos una consultora estratégica especializada en sostenibilidad, ¿no? Pero es una consultoría. Y al final la consultoría, ¿cuál es tu producto o servicio? Principalmente es conocimiento. Y Sí, el conocimiento se produce con las personas. Entonces, nosotros decimos que 21 gramos somos talento comprometido. Es decir, eso es lo que nos define, talento comprometido. Evidentemente es un talento que son nuestras funciones y nuestras capacidades que lo hacen posible, ingenieros, geógrafos, filósofos, economistas, periodistas, publicistas, ¿no? Además tenemos una diversidad muy completa que nos enriquece muchísimo, pero al final el apellido, ¿no? del nombre de pila, que sería el talento, es el compromiso. Entonces, aplicamos nuestros conocimientos y nuestras capacidades a ese compromiso que hemos asumido como propio, que es el propósito de Bicorp. Y ahí se encierra todo, ¿no? El talento comprometido para hacer un mundo mejor posible. me hace mucha gracia porque cuando yo entré en éticos, situándome un poco con todo el tema de ventas, que eso es lo que principalmente trabajo, le preguntaba a Germán, el CEO, por temas de cómo hacemos estos presupuestos, pero cuando hablamos con un cliente el tema del pricing, en qué lo basamos, y siempre me ha repetido la frase 1000 veces desde el primer día, que es: no vendemos horas, vendemos conocimiento. Que yo creo Mm. que ahí es interesante tener este punto de vista porque ya te hace entender las cosas de otra manera, completamente. Sí, sí, nosotros además, es que entras en nuestra página web y lo primero, somos talento comprometido. Nos definimos así porque vendemos consultoría, con lo cual vendemos conocimiento. Y en nuestro caso, todavía doble mortal más también, porque nosotros en el caso de Marcas con Valores, que convive con 21 gramos, es ese observatorio, ¿no? de tendencias y de anticipación de tendencias. Nosotros llevamos, ya te decía al principio, ¿no? 15 años como consultora y llevamos 15 años anticipando tendencias. Entonces, si vas a estar todo el rato anticipando tendencias, es un poco como complicado, ¿no? Porque llegará un momento en que no te anticipes. ¿Qué te hace ser capaz de seguir anticipando tendencias, ¿no? Pues yo creo que más que el propio talento es el compromiso con el propósito, ¿no? Entonces, el buscar siempre esa next practice, ¿no? Esa próxima tendencia que nos hace innovar y acelerar el cambio que haga posible el hecho en sí mismo, que es que construyamos esa mejor sociedad y mundo para todos. Totalmente. Y para poder lanzarte la siguiente pregunta, te lanzo una entre medio, que es: ¿cuántos trabajadores sois en 21 gramos? Pues mira, creo, y digo creo porque esta semana creo que se incorporaban 2, o sea, estamos en 21 casualmente, ¿eh? Vale. Estamos, Hostias, qué digo, es un número coincidencia. mágico, la numerología. Me gustaría que luego no fuésemos más, yo con 21 me quedaría encantada, pero sí que es verdad que digo, ¿no? La sostenibilidad para bien se ha puesto de moda, aunque nosotros Sí. creemos que la sostenibilidad es un modo de hacer una empresa, la sostenibilidad también es un modo de hacer cultura empresarial, ¿no? Pero bueno, estamos en una vorágine ahora mismo loca con muchísimas incorporaciones y bueno, no sé en qué terminaremos en corto, pero somos un equipo todavía manejable, una gran familia e intentamos mantener profundamente esa cultura Claro, Grammer, ¿no? Que ahí está. denominamos nosotros Grammer. Ahí está el tema, que es lo que te quería contar ahora, que es cómo vivís esta cultura dentro de la organización, sobre todo a nivel comunicativo, a nivel de prácticas. ¿Cómo lo ves tú? Si ves que es algo que está bien comunicado, llega a todos los niveles, gente que lo entiende más, menos, incluso gente que, teniendo en cuenta vuestro propósito, a veces sale con cosas que no teníais en agenda y, ¿sabes? Proponiendo cosas nuevas, apoyando, dando vida a este propósito. ¿Cómo esta comunicación interna a nivel de cultura, cómo la Bueno, ves tú? muy fuerte, o sea, en nuestro caso es básico, o sea, creemos tanto en la cultura y creemos tanto en esa cohesión que nos da el asumir como propio el propósito corporativo, y cuando decimos asumir como propio es coparticiparlo desde tu perspectiva más individual, es decir, es un Sí, respeto máximo sobre la individualidad del miembro de la comunidad, pero a su ajá, vez entendiendo que hay un corpus colectivo que te mueve, pero siempre basado en la individualidad. Por eso ni siquiera hicimos hace un par de años un ejercicio de definir nuestros propios valores y hemos llegado vale, a la conclusión de que no necesitamos definir cuáles son los 5 valores de 21 gramos, porque los valores son los que cada uno podemos aportar para hacer de nuevo el propósito común, ¿no? Yo creo que somos valientes, innovadores, generosos, serviciales, curiosos. Quiero decir que muchos valores podrían, un rango muy ancho de valores que luego cada uno cincela, ¿no? Es verdad que hay una
una característica común y puedo definir la cultura de 21 gramos como es, pero no los valores de las personas que participan de ella, ¿no? Que lo vemos como muy amplio y muy flexible. Pero lo que está clarísimo es que tienes que asumir como propio el propósito común. Entonces, la suma de esos propósitos individuales hacen que sea posible. Y simplificando, nosotros sí que es verdad que la cultura creemos que tiene que ir acompañada de procesos. Somos Vale. súper estrictos en los procesos y los procesos tienen que acompañar a que esa cultura sea posible. Es decir, si somos una cultura que queremos innovar, el proceso te tiene que permitir innovar. Si queremos tener una cultura en la que la servicialidad, ¿no? y la vocación de servicio y el trabajo en equipo sea una máxima, el proceso te tiene que permitir trabajar en equipo y ser capaz de hacer tus entregables mirando al siguiente que lo tiene que coger, ¿no? En ese proceso de construcción del producto o servicio. Con lo cual nosotros creemos que la metanarrativa de la cultura es el proceso. Sí. Y si no hay proceso, la cultura se adapta al proceso, no al revés, ¿no? El proceso tiene que estar súper claro, en nuestro caso también muy altamente digitalizado, con unas eficiencias y eficacias tremendas que te permiten después disfrutarlo, ¿no? Y asumir una cultura que hace humano y amigable ese proceso de trabajo. Me gusta que me des, o sea, al final, bueno, tu punto de vista es la realidad que vivís en 21 gramos, pero esto ya me da señales de que vamos a escuchar definiciones y conceptos de cultura y formas de entender muy distintas, que yo evidentemente las doy todas por válidas, y eso me gusta, porque creo que también para la gente que va a estar viendo esto, le puede interesar como tener los distintos marcos y ver que hay distintas formas de entender, al final, como tú decías, haciendo lo que hacemos las B Corps, que es tener ahí un propósito compartido y trabajar y luchar por que se cumpla. Mm. Muy bien, pues va a salir un tema ahora que no se ha llegado a decir el nombre como tal, pero creo que indirectamente está muy presente lo que estamos hablando, que son los procesos de selección. Porque cuando yo, por ejemplo, te preguntaba por el tema de cómo hacéis que se viva la cultura dentro de la organización, si está bien comunicada a todos los niveles, todas las personas, etcétera, es evidente que cuando incorporáis a alguien, tú misma lo decías, tenéis 2 incorporaciones o algo así en esta misma semana. Me interesa no tanto cuando ya se ha hecho el onboarding de esa persona dentro de la empresa, que pienso que también es súper importante, sino en ese proceso de selección, ¿cómo hacéis que estas personas, estos candidatos, vivan vuestra cultura, vuestra forma de entender la cultura para que luego no haya un desalineamiento, no haya una posible rotación al cabo de un tiempo, se sientan lo que comentábamos al principio, pertenencia con la marca, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo Bueno, trabajáis esto? nosotros tenemos un objetivo muy claro en los procesos de selección y es intentar descubrir la afinidad con nuestro propósito. Si no hay una afinidad con el propósito, y el propósito en este caso, vuelvo a insistir, que ni siquiera es propio, es asumido como propio, que somos, por eso somos B Corp, nos consideramos nativos sostenibles, nativos innovadores sociales, nativo activista corporativo. Entonces tenemos que descubrir si el que se incorpora a nuestro proyecto o la que se incorpora a nuestro proyecto, la persona que se incorpora a nuestro proyecto, es también nativa de propósito. Para nosotros es lo fundamental. Y luego viene todo lo demás. Luego viene si domina el oficio, ¿no? Pero antes del oficio viene la actitud hacia el propósito. Y nuestro propósito, al ser tan claro, porque además es compartido con las B Corp, es nuestro 60-70% de nuestras entrevistas y nuestros procesos de selección van a intentar identificar esa afinidad nativa con nuestro propósito. Si no me estoy metiendo en nada que sea súper top secret, ¿podrías darnos alguna pista de alguna practice que tenéis en este sentido? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna situación en la que hacéis que esta persona se ponga con Bueno, alguna nosotros dinámica? intentamos identificar si nuestro candidato está dentro de lo que nosotros también estudiamos en Marcas con Valores, que es un tipo de actitudinal del consumidor ciudadano persona, que es Vale, lifestyle consciente. ¿Cuánto vale. consciente es como cuánto consciente de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuánto es ciudadano consciente? Entonces, bueno, nosotros buscamos gente afín, que le hacemos incluso preguntas diluidas dentro de lo que Sí. nosotros sabemos, que es las características que marcan a alguien que está en esa línea de conciencia, que no es en ningún caso el tipo o la persona que siempre es sostenible, responsable, Mm.
perfecto, vegano y que lo hace todo, ¿no? Para nada, sino que toma Claro, conciencia, que se sabe imperfecto, pero que tiene una ambición consciente de que las cosas se pueden hacer mejor, que tiene una cierta tolerancia a los fracasos también, que es capaz de explorar, que entiende que esto es una mejora continua, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros a través de Marcas con Valores tenemos muy bien identificado las características culturales de ese consumidor ciudadano persona que es consciente del cambio, pues intentamos identificarle que caiga en ese clúster, porque entonces él mismo será un empleado también consciente y estará con esa predisposición en positivo siempre y optimista hacia el cambio. Y para eso es lo más importante. Luego, además, es ingeniero, periodista, antropólogo o claro. publicista, ¿no? Primero el perfil humano, por decirlo de alguna Absolutamente. manera, y luego el perfil profesional. Sí. No, esto está muy bien. Es decir, nosotros lo hacemos, seguro que ya lo conoces, con una metodología y de Mm. una forma algo distinta, pero también poniendo mucho más énfasis en cómo es la persona y en cómo esa persona, como tú dices ahora, va a acabar conectando con la organización en la que va a trabajar, porque al final, sí, es un trabajo, tenemos que ir a trabajar, ok, pero más vale vivirlo y sentirse que formas parte de eso que no, porque luego volvemos a la misma narrativa y es donde llegan los problemas. Y ahí me quedo porque hay una lista bien larga. Pero tenemos la sensación, y ya no hablo dentro de Bicorp, en el mundo en general, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, de que esto no pasa. O sea, primero, no quiero decir bueno o malo, pero no hay un trabajo en temas de cultura en muchas organizaciones y aún menos que este trabajo se lleve a los procesos de selección y a esta conexión con las personas que se van a incorporar dentro de esa organización. ¿Cuál es tu punto de vista un poco? Bueno, yo creo que cada vez más, la verdad. Yo creo Y que eso sí, eso total, sí. yo soy muy optimista porque además lo veo, vuelvo, ¿no? Ya solo hablando desde 21, llevamos 15 años trabajando en esto y para mí todo lo que es propósito, cultura corporativa vinculada al cambio sistémico, etcétera, etcétera, y el creer en el liderazgo de las empresas con este nuevo liderazgo del siglo XXI, inclusivo, diverso, Sí, valiente y sostenible, por supuesto. Yo creo que cada vez hay más empresas del siglo XXI, no empresas que están en el siglo XXI, ¿no? Que no es lo mismo estar en el siglo XXI que ser empresa del siglo XXI. Entonces, las empresas del siglo XXI pues, van asumiendo como propias estos paradigmas del propio siglo XXI, que el siglo XXI es feminista, es inclusivo, es diverso, es transformador, es cuidador, es eh, sostenible. es sostenible, por supuesto. Entonces, esto al final hace que cada vez seamos más y sean más. Yo sí que veo una Sí, predisposición y un anhelo, porque ojo, la sostenibilidad es un anhelo, no es un estado. Siempre puede ser sí, más sostenible, no se es sostenible. Pues igual que no se es correcto. sostenible, no se es perfecto y en las culturas organizativas y los valores, bueno, pues todo tienen esos equilibrios, ¿no? Esa necesidad homeostática de gestionar las dificultades también y las Mm, tensiones, ¿no? claro. Resiliencia, o sea, todas las cosas son muy complejas, no hay blancos y Sí. negros. Yo creo que Claro, no vamos hay un total, es un hacia proceso. grises, son procesos, son equilibrios y cada circunstancia y cada compañía es diferente. Ujú, ujú. Total, total. En ese sentido, el tema es únicamente hablando del tamaño de una Mm. organización, porque esto lo comentaba en una de las entrevistas que ya hemos tenido, que me decían, cuando una organización no supera los 100, 150 trabajadores, aunque sigue siendo un tamaño considerable, trabajar en temas de cultura con todos los trabajadores por igual es una cosa, no voy a decir fácil porque no lo es, pero mucho más aterrizable, pero cuando hablamos de grandes multinacionales en las que sí que hay este anhelo y sí que hay estas ganas y esta intención, Bueno, ¿qué yo creo, hacemos? sí, yo creo que el tamaño condiciona, pero no es Claro, condicionante. Es decir, el vale, tamaño nunca puede ser una excusa o una barrera para que se produzca la transformación cultural, ¿no? En los tamaños, pues, eh, es decir, condiciona, no es lo mismo generar una metodología o tener un impacto o generar un proyecto de transformación cultural en una compañía de 1.000 empleados que en una compañía de 20 o de 100, ¿no? claro, Evidentemente el tamaño condiciona, pero no es un condicionante. No por ello una compañía de 1.000 empleados puede hacer una transformación cultural de éxito o que ya venga en sí misma, ¿no? Con una cultura de éxito. De sí, éxito con un replanteamiento de qué significa éxito. Eso sí, también, eso daría para otro eso da para una podcast, entrevista, sí. otra entrevista, ¿no? Redefiniendo el éxito. Yo creo que son más excusas que realidades. O sea,
absolutamente. Es como la digitalización. Tú puedes ser nativo digital o puedes hacer una transformación digital. Y la digitalización en una empresa de 5 empleados o la digitalización en una empresa de 1000. Yo creo que no, insisto en mi frase, ¿no? Condiciona el tamaño, pero no es un condicionante. Muy bien. Pues por el timings y por contenidos, estará un poco del tema de procesos de selección, valores, talento que hemos hablado, estará un poco el qué de la entrevista, pero sí que queremos cerrar con una pregunta para que aquí tú te luzcas con tu frase estrella, que es a una empresa que aún no es B Corp y se quiere convertir en B Corp, si ahora mismo la certificación dependiese únicamente de ti, ¿cuáles serían tus must o no tanto más recomendaciones en temas de cultura y talento que esta organización tendría que tener para convertirse en B Corp? También siempre hablamos de impacto en el medio ambiente, etcétera, Sí, etcétera. pues Pero fíjate, a mí la respuesta me parece sencilla y más siendo B Corps, ¿no? Si tú tienes una organización en su amplio sentido de la palabra, centrada en las personas, va a ser una organización B Corp. Y además va a ser una organización que va a tener una cultura que hace posible ser una organización B Corp. Eso que en inglés a veces suena mejor, people first, ¿no? sí. Personas primero, real, ¿no? Personas primero, pero personas segundo también. Es decir, si somos capaces de poner a las personas en el centro de nuestra estrategia y en el centro de nuestro propósito, evidentemente, conviviendo con la salud del planeta, vas a ser B Corp siempre. Ujú. Perfecto, me parece un buen consejo, la verdad. Ojalá todo el mundo lo pudiera ver de esta forma, total. ¿Verdad? Bueno, pues hasta aquí esta pequeña píldora, esta pequeña entrevista con Marta. Darte las gracias, evidentemente. Y nada, no sé si tú quieres cerrar con alguna cosa y si no, lo daríamos aquí ya por concluido. Pues Víctor, daros las gracias y agradecer estos espacios de coinspiración, ¿no? Para que otros escuchen o también con cierto espíritu crítico, evidentemente, porque no lo sabemos todo, pero lo que sí que sabemos es que somos capaces de todo si nos ponemos a ello. O sea que muchísimas gracias y Totalmente. muchísimas gracias a Éticos. Gracias a ti, Marta.